Bueno, como os ha dicho Cristina, yo ahora os hablaré un poquito sobre la herencia mitocondrial y de cómo se transmite de generación en generación. Bien, dividiré esta sección en 4 partes, que serán una pequeña introducción. Después hablaré de herencia materna, en relación con ello seguiré con linaje mitocondrial y por último haré un pequeño inciso sobre la herencia paterna. Bien, en la introducción, la idea más importante que quisiera que recordaseis es que el DNA mitocondrial sigue un patrón de herencia uniparental, es decir, que solo se transmite por parte de uno de los progenitores, en este caso sería por vía materna, a diferencia del DNA nuclear, que como vemos en la imagen se transmite tanto por vía materna como por vía paterna, es decir, sigue un patrón de herencia biparental. Bien, entonces, la herencia materna, ¿por qué no se transmite por parte del padre el DNA mitocondrial? Puede ser por varias causas, bien puede ser un fallo de las mitocondrias para introducirse en el óvulo, puede ser por degradación del DNA mitocondrial del espermatozoide una vez dentro del óvulo, o por simple disolución de las mitocondrias paternas. Bien, dividiré esta sección un poquito según el espermatozoide, según se va entrando en contacto con el óvulo, se encontrará con diferentes obstáculos, que pueden ser de diferente carácter. Y entonces el primer obstáculo que se encontrará es una barrera física, que es la membrana plasmática del óvulo. Y bueno, esto lo veremos mejor con un vídeo, pero solo deciros que las mitocondrias se encuentran en el cuello del espermatozoide. Entonces, en la fecundación, cuando el espermatozoide va a introducirse en el óvulo, solo suele aportar el DNA, el material genético del núcleo celular que está en la cabeza, porque solo la cabeza realmente llega a introducirse en el óvulo, como vemos en este vídeo, ya que el cuello y la cola se desprenden y quedan fuera. Por lo tanto, solo las mitocondrias maternas intervienen en el desarrollo del cigoto, como vemos aquí. Bien, la segunda barrera con la que se encontrará el espermatozoide es una barrera de tipo química. Bien, últimamente han aparecido evidencias que indican que el espermatozoide entra por completo dentro del óvulo, no solo la cabeza, sino con cola y cuello incluidos, y por tanto también las mitocondrias. Aún así, estas mitocondrias son rápidamente degradadas junto con el resto de la cola y el cuello por parte del óvulo, por un mecanismo de marcación por ubiquitina. Bien, os preguntaréis qué es la ubiquitina. Pues la ubiquitina es simplemente una proteína cuya función es marcar, anclarse a otras proteínas para que éstas sufran su proteólisis más tarde. Y esta que es simplemente la destrucción de ellas, su degradación, que se da en el proteasoma, que es una estructura celular con forma de barril, donde se lleva a estos procesos de degradación. Ahora, bien, imaginemos que el espermatozoide llega a introducirse por completo en el óvulo, que incluso esquiva la marcación por ubiquitina. Pues bien, aún así, el hecho de que se heredasen ambas líneas mitocondriales no tendría realmente una relevancia práctica en el futuro individuo, ya que el espermatozoide, como vemos en la imagen, es muchísimo más pequeño que el óvulo, por lo tanto contiene muchas menos mitocondrias. En concreto, contiene solo de entre 100 y 1000 mitocondrias, mientras que un óvulo llega a tener hasta 1 millón de ellas. Y por ello, ello no afectaría al futuro individuo. Bien, también os habréis preguntado a estas alturas ¿para qué sirve todo este asunto sobre el DNA mitocondrial? Bien, pues los estudios de DNA mitocondrial son muy importantes para la filogenia, que es una rama de la genética que estudia las relaciones evolutivas entre distintos organismos. Bien, como el DNA mitocondrial tiene una tasa de mutación bastante alta y además se hereda solo por vía materna, los investigadores pueden secuenciar y contrastar diferentes secuencias de DNA mitocondrial de diferentes especies o incluso entre individuos para realizar árboles evolutivos y en el caso de como la herencia es por vía materna, más concretamente trazar linajes maternos, al igual que análogamente se hace con el DNA del cromosoma Y para para trazar linajes paternos, ya que es de herencia exclusivamente paterna. Y así veríamos aquí, esta sería la línea materna de una familia, por ejemplo, y esta sería el linaje paterno. Bien, ¿cuáles son las técnicas para trazar estos linajes maternales del DNA mitocondrial? Bien, uno puede ser hacer test genéticos o se puede recurrir a la secuenciación y contraste de zonas de control hipervariables del DNA mitocondrial, que son simplemente fragmentos de DNA con una gran variabilidad en sus pares de bases. Y así, primero secuenciando y después contrastando diferentes secuencias de diferentes individuos
se puede llegar a la determinación de parentesco materno entre ellos, buscando secuencias que sean comunes, que coincidan en ambos individuos, y así pues podríamos hacer, por ejemplo, árboles genealógicos. Así llegamos a la teoría evolutiva de la edad mitocondrial, cuyo objetivo es descubrir el origen de la humanidad mediante el trazado de linajes maternales atrás en el tiempo. ¿Quién sería la edad mitocondrial? Pues Eva sería nuestro ancestro común femenino más reciente, de cuyas mitocondrias descienden todas las de la actualidad. Y bien, esto puede resultar raro, pero esto no significa que Eva fuese la única mujer que vivió en su tiempo, sino simplemente es mucho más probable que hubiese mujeres anteriores y contemporáneas a ella, solo que ella fue la única que produjo una línea completa de hijas ininterrumpida que llega hasta la actualidad. Y así, por ejemplo, podríamos hacer mapas de la expansión del hombre en el mundo mediante el trazado de estos linajes maternales. Bien, por último me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la herencia paterna, y es que resulta que parece ser que ocasionalmente hay casos de herencia biparental en determinadas especies, es decir, que se transmiten también las mitocondrias paternas, como en mejillones, mosca de la fruta, las abejas o las cigarras. En cuanto a los mamíferos, que son como parientes más cercanos a nosotros, hay casos muy excepcionales, como en ratones, ovejas o ganado clonado. Y en lo que nos interesa a nosotros, que es en humanos, pues hay un debate muy abierto en genética mitocondrial humana, ya que hay solo un único caso documentado de herencia mitocondrial paterna, que fue en un varón, pero estaba ligado a infertilidad. Y ya para terminar, me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que estos casos de transmisión por vía paterna suelen ser casos con características especiales, ya que algunos involucran a embriones clonados artificialmente. En otros hay un posterior rechazo por parte del óvulo de las mitocondrias paternas, y hay unos pocos casos en los que sí se habla de herencia en vivo, pero persistiendo solo bajo condiciones especiales de laboratorio. Y por todo ello yo prefiero abstenerme de hacer valoraciones al respecto, porque creo que aún hay muchos estudios que deben realizarse. Por ello os invito a que reflexionéis y a que saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno, ahora os dejo con Begoña, que os hablará un poquito sobre enfermedades de origen mitocondrial.